Terrícolas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La May de la Tribu. El día de hoy vamos a hablarles acerca de nuestra historia como padres adoptivos. Mucha gente nos pregunta en donde quiera que vamos acerca de cómo fue nuestro proceso de adopción, cómo fue nuestro proceso de adaptación, porque a toda parte que vamos es muy obvio que nuestros hijos eh, y nosotros no tenemos una relación sanguínea porque ellos son súper gringos y nosotros somos súper latinos dominicanos. Entonces hoy le vamos a hablar de eso y vamos a empezar justo en el 2016. Vamos a empezarle como por la mitad de la historia, que es en mayo del 2016, cuando nosotros recibimos una llamada de de una persona que, oh wow, fue como enviada del Señor, porque nosotros estamos en medio de un proceso muy difícil con relación a nuestros primeros hijos de acogida. Y entonces ella nos llamó, se presentó y hasta la fecha todavía es nuestra amiga. Dania, gracias. Ah, entonces ella básicamente nos habló acerca de estos hermanos, eran 4, que necesitaban, que habían llegado al cuidado del Estado, por razones que no voy a compartir por aquí, porque eso es única y exclusivamente de, o sea, eso es única y exclusivamente parte de la privacidad de mis hijos y es algo que yo nunca voy a revelar por esta vía. Si algún día ellos deciden compartirlo, pues eso, esa es su historia. Pero por favor, aprovecho para preguntarme, la gente que me conoce y los que me están conociendo ahora, paren de preguntarnos acerca de la historia de nuestros hijos relacionada con sus progenitores, porque nosotros entendemos que eso es parte de la privacidad de nuestros hijos y no vamos a compartir eso. Entonces, ellos llegaron a nuestras vidas en un momento así como el que le acabo de decir y uh, nos dijeron que habían 4 hermanitos que necesitaban un hogar. En ese momento ya ellos habían estado separados de sus progenitores por aproximadamente 3 meses, solo que estaban en hogares diferentes. Entonces el objetivo de, de ellos era básicamente reunificarlo en un solo lugar para que los hermanos estén juntos, lo cual para nosotros fue como fue como una oración contestada, porque nosotros siempre nos propusimos a que cuando terminemos todo el proceso de la licencia, nos gustaría que vengan con nosotros, o sea, nos gustaría poder acoger hermanos, grupo de hermanos para mantenerlos juntos. Entonces, partiendo de ahí, nosotros dijimos que sí, en realidad sabíamos que iba a ser un desafío por muchas razones, pero también sentíamos que ese era como nuestro llamado. Así que el primero que trajeron con nosotros fue a nuestro hijo Jonas, que tenía 3 meses de edad cuando llegó. Entonces nos llamaron, era un bebé de 3 meses. Sus hermanitos tenían 4 años, 6 años y tenían una hermanita también de 1 año y medio. En ese momento ella tenía como 18 meses. Entonces nos dijeron que el objetivo era que primero iban a traer al bebé como una manera de que mi esposo y yo no vayamos como adaptando. Eso fue como un plan de transición, ellos le llaman plan de transición. Entonces 1 semana después iba a venir su hermanito de 4 años y entonces su hermano mayor iba a venir, que tenía 6 años, iba a venir solamente los fines de semana hasta que se termine su año escolar. Y
Entonces, después, una vez que se termine el año escolar, que se iba a terminar aproximadamente en un mes, entonces lo iban a traer ya definitivamente con nosotros. Fue un buen plan. Nuestros hijos tuvieron un plan de transición para venir para acá y eso fue bueno, tanto para ellos, las familias donde ellos estaban, como para nosotros. El tema de hogar de acogida es un podcast aparte que le tengo que hacer de eso. Déjenme en los comentarios si les gustaría saber más acerca de hogares de acogida aquí en Estados Unidos, que también se le llama como fostering o también se le llama acoger niños del sistema. Si alguno de ustedes han escuchado hablar de eso o quisiera que yo les hable de eso, le podemos hablar. Entonces, nuestros hijos llegaron a nuestra casa como lo acordamos. Hicimos un plan de transición y entonces después, durante ese tiempo, mis hijos todavía eran nuestros hijos de acogida, lo que significaba que ellos estaban con nosotros temporalmente. Nosotros le estábamos brindando un hogar, una familia, mientras su familia biológica, en este caso sus progenitores, lo recuperaban. Pasó un tiempo, pasó aproximadamente un año, no, como 7 meses pasaron aproximadamente, y para razones que no voy a compartir por aquí, sus progenitores decidieron dárnoslo en adopción, lo cual yo entiendo, y eso sí lo voy a compartir, que desde mi punto de vista sí fue algo muy difícil para ellos, porque ellos amaban a sus hijos. Mis hijos son muy amados, tanto por mi esposo y yo, que somos sus padres, como por sus progenitores. Eso es algo que me consta y eso es algo que yo siempre me encargo de decirle a mis hijos, que sus progenitores lo dieron en adopción a nosotros porque sintieron que ellos iban a estar en muy buenas manos y sintieron que de alguna manera nosotros en ese momento estábamos más equipados para ser padre de 4 hijos. Entonces, lo que ellos hicieron, lo hicieron por amor. Eso es lo que siempre yo le digo a mis hijos y esa es la historia que ellos siempre van a escuchar de mí. A medida que, y de su papá, por supuesto, a medida que ellos van creciendo, ellos siempre tienen muchas preguntas. Yo trato de respondérselas de la manera más transparente posible, pero siempre cuidando su corazón. Hay muchas realidades de las que ellos todavía no están conscientes, pero que en su momento ellos van teniendo curiosidad de saber cosas y siempre lo oramos al Señor para que podamos responderle su pregunta en lo mejor de nuestras habilidades, sin dañar su corazón, pero siendo lo más honestos posibles y lo más transparente posible. Eso no es una tarea fácil porque a veces se interpone mucho nuestro propio prejuicio y se interpone mucho nuestro propio juicio al cual no tenemos derecho de juzgar a nadie. Eso a veces se interpone, pero le damos para abajo, le damos tijera y solamente pensamos en lo que es mejor para nuestros hijos, no en lo que nosotros pensamos necesariamente. Tratamos de ser lo más empático posible y compasivos con sus progenitores, porque como siempre digo, el hablarle mal a nuestros hijos o a un niño acerca de su progenitor, de uno de su progenitor, es una arma de doble filo. Porque en algún momento el niño al cual tú le estás hablando mal de uno de sus progenitores se va a volver resentido, se va a volver amargado. Hay raíces de amargura que tú estás enterrando en el corazón de ese niño
y en algún momento esas raíces de amargura se van a tornar incluso en contra tuya, porque una vez que su corazón esté amargado, no solamente va a estar amargado en contra de esa persona de quien tú le estás hablando mal, sino que ese corazón va a estar amargado hacia ti misma o hacia ti mismo y hacia el resto del mundo. En el futuro después van a ser niños que no van a tener amor hacia ellos, no van a tener amor hacia otras personas, no van a tener amor ni siquiera hacia la persona que los crió. Entonces, o que tomó ese rol de tutor o ese modelo maternal o paternal. Entonces, siguiendo esa misma línea, cuando nuestros hijos no nos hacen preguntas, esa siempre es nuestra postura. También les comencé a decir que ellos, continuando con la historia, que por razones que son muy privadas en realidad, nosotros, los niños, los progenitores de mis hijos nos cedieron la adopción de los niños, son nuestros hijos legalmente. Eso sucedió, eso que le estoy diciendo sucedió aproximadamente 7 meses después de que ellos llegaron con nosotros, o de que el Señor lo trajera con nosotros más bien. Y después de eso se tomó aproximadamente 1 año más como para que la adopción de manera legal se vuelva ya como real, como legal. Entonces duramos desde el 2016, desde mayo del 2016 hasta mayo del 2018. Durante ese tiempo fueron nuestros hijos de acogida por 2 años, y entonces justamente 2 años después el Señor nos permitió adoptarlos legalmente. Voy a hacer todo lo posible de dejarle fotos por aquí de la adopción en la cajita de comentarios, las personas que van a ver la transmisión en Facebook o el video en Facebook. Y nada, en realidad tanto mi esposo como yo le mentiríamos si le dijéramos que es fácil. Todas las personas que le ha tocado ser el tutor de un niño cuyo progenitor está ausente saben que no es tarea fácil, porque los niños muestran muchos síntomas, muchas conductas, por decirlo, que están altamente relacionadas de lo mucho que le hace falta a sus progenitores, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una conexión de por vida que queda con ese niño y su progenitor, sin importar que el progenitor ya no viva, sin importar que el progenitor no se ocupe de él, sin importar las razones del progenitor para no cuidar de él. Eso es una conexión que queda de por vida, y eso es algo que nosotros no podemos borrar. Entonces eso no solamente aplica para hijos adoptivos, eso también aplica para madres y padres que toman el rol de su hijastro, o sea, del hijo de su pareja. Eso también aplica para las abuelas y abuelos que se hacen cargo de sus nietos. Eso también aplica para las tías y tíos que se hacen cargo de sus sobrinos. Para la amiga que se hace cargo del hijo de su amiga. Aplica para todo el mundo. Entonces, hablando de este tema, me doy cuenta que hay muchas cosas de las que podemos hablar con relación a ese tema. Para mis hijos no fue fácil el hecho de transicionar a una pérdida, porque estaban ganando 2 padres, mi esposo y yo, pero estaban perdiendo a sus progenitores. Entonces es un momento muy delicado, porque a los niños y a uno también como adulto le cuesta mucho entender ciertas cosas, por qué actúan de X o Y forma, por qué se pueden volver rebeldes, por qué te pueden hacer ciertas regresiones. Y ningún libro te prepara para esto, porque cada niño es diferente, cada situación, cada circunstancia es diferente. Por eso, por más profesional que uno sea, por más cosas que uno lea, por más historia que uno escuche,
cada niño es diferente y uno no siempre está 100% equipado para lidiar con las cosas que mi esposo y yo hemos lidiado, para ver a nuestros hijos florecer como están ahora. Una cosa que yo pienso que es muy relevante que mencione, es el hecho de saber diferenciar en el caso de cuando uno es padre adoptivo. Para nosotros es muy importante que como educar a las personas que nos conocen acerca de la diferencia entre un progenitor y un papá. ¿Por qué? Porque mucha gente a nosotros nos preguntan, ¿y los papás de esos niños? ¿Y su papá de verdad? ¿Su mamá de verdad? Entonces yo entiendo que eso es producto de la manera del lenguaje en cómo uno siempre se ha manejado en el lenguaje de las telenovelas. Yo soy tu madre real. Yo soy tu mamá verdadera, María Julieta. Yo entiendo que eso viene de ahí, porque toda esta novela mexicana y española se maneja el drama de esa forma. Pero ustedes deben saber, al igual que yo, que en realidad, señores, criar a un hijo, educar a un hijo con todo lo que eso conlleva, con todos los esfuerzos y con todos los sacrificios y con el nivel de negación que eso conlleva. Ustedes saben que cuando un niño, por ejemplo, llega a la vida de uno de 6 años, que era la edad de nuestro hijo mayor, y ese hijo ya tiene 12 años, como en el caso de que nuestro hijo mayor ya tiene 12 años, ustedes saben que en 6 años es mucho. Son horas y horas y horas y horas que tú le dediques a ese ser humano. Mientras su progenitor está por ahí haciendo lo que sea que decidió hacer o simplemente no está en este mundo. El punto es que si a padres reales si de padre de verdad o de padres reales estamos hablando, el padre real es aquel que está ahí para sus hijos sin importar qué. Y la otra persona que lo procreó es su progenitor. La mamá de verdad es la persona que cría. El papá de verdad es el papá que cría. No nos vamos a confundir en eso. Entonces podemos llamarlo, por eso yo siempre que hablo me refiero a la familia biológica de mis hijos, lo llamo así, lo llamo progenitores, progenitora, progenitor, porque los papás de esos niños somos nosotros. Entonces no cometa la indiscreción de preguntarle a un papá adoptivo, a una mamá adoptiva, que dónde están los papás de su niño, que dónde están los papás reales. Y el papá verdadero de esos muchachos. Aquí le estás viendo, yo soy la mamá verdadera. Ahí lo está viendo ese hombre que está ahí atrás, que es el señor director. Él es el papá verdadero de nuestros hijos. Entonces, todas las personas que vean este video, yo les voy a pedir, por favor, número uno, no me pregunten eso, porque eso es parte de la privacidad de mis hijos y yo no voy a hablar de eso. Y número dos, si van a hacer alguna pregunta relacionada con los progenitores, llámenlos progenitores, no los llamen papá, por favor. Y nosotros tenemos mucha gracia, Dios ha puesto más bien mucha gracia y mucha compasión en nuestro corazón, no solamente hacia los progenitores de nuestros hijos, sino hacia los progenitores en sentido general. No es nada en contra de ellos, de verdad, créanme. Solo que desde nuestro punto de vista es una manera de llamar al pan pan y al vino vino. Nuestro bebé, que tiene 6 años ahora, cuando el Señor lo trajo con nosotros tenía 3 meses de edad. Ustedes, las personas que no ven ahí, que son papá o mamá, saben lo que conlleva guiar a un ser humano hasta los 6 años, desde 3 meses. Entonces tú no me vas a decir a mí, solamente porque fue de la manera que lo aprendiste, que yo no soy la mamá verdadera de mí. O si soy su mamá verdadera al cuadrado.
big time, como dirían los gringos. Big time. No quiero minimizar el hecho de que la progenitora de nuestros hijos lo llevó 9 meses en su vientre. Sí, es verdad, lo llevó 9 meses en su vientre. Yo lo he llevado casi por 7 años en mi vida. Entonces, ¿cuál es la mamá verdadera? Sí, es su progenitora, pero la mamá verdadera soy yo. El papá verdadero es ese que está ahí, que se esfuerza como nadie para ser un papá responsable y para estar ahí como papá para sus hijos, para ser un excelente proveedor, para estar ahí con paciencia enseñándole a su muchacho todo lo que necesita saber de la vida y de las cuestiones académicas. Entonces, ¿cuál es el papá verdadero? Es este y nadie más. Los otros son progenitores. Entonces, ok, sé que me desvié un poquito del tema, pero pienso que era importante que yo hablara de eso. Papi, ¿qué era lo que yo estaba diciendo cuando comencé a hacer la salvedad de progenitor versus padre mientras papá verdadero? ¿Tú te acuerdas? Que el papá verdadero es el que cría, no es el que lo trajo al mundo, sino el que cría, el que está día a día con el hijo. Exactamente. Es el papá verdadero. Exacto. Sí, entonces después de la adopción pasaron muchas cosas. Oh, wow. ¿Te acuerdas lo que pasó un día después de la adopción? Eso es algo muy privado que no lo vamos a compartir por aquí. Pero de verdad ha sido, para nosotros ser padres adoptivos, ha sido una de las mayores bendiciones de nuestras vidas y también uno de nuestros grandes desafíos. Después de la adopción, en realidad fue un proceso muy largo para que nosotros nos acomplemos como familia, porque como les digo, nuestros hijos tuvieron una pérdida, ganaron a sus padres, que somos nosotros, pero también perdieron a sus progenitores. Aunque sus progenitores están vivos, no fue que fallecieron, pero ya no estaban en sus vidas, ya no iban a estar en sus vidas, y eso fue un golpe muy fuerte para nuestro hijo mayor, que tenía 6 años. Para entonces, bueno, tenía 7, casi 9 tenía ya para entonces, o creo que había cumplido los 9 ya, y que tenía memorias con sus progenitores, tenía muchos recuerdos con sus progenitores, mucha vivencia. Entonces, él estaba muy emocionado y feliz de tener permanencia y de que este fuera su hogar, pero al mismo tiempo estaba triste porque él estaba consciente de que posiblemente ya no iba a volver a ver a sus progenitores. O sea, el paso de la adopción hacía permanente que él iba a vivir aquí para siempre. Entonces eran sentimientos encontrados para él. Imagínense que una cosa como esa puede ser muy difícil para un adulto. Imagínense que, por ejemplo, terminar una relación de noviazgo, una relación que sea de 3 meses para un adulto puede ser difícil. Imagínense para un niño perder a su progenitor de esa forma. El sentimiento de abandono que trae todas las preguntas de por qué no está conmigo. O sea, es un sufrimiento muy grande. Y entonces ahí estamos nosotros, los padres verdaderos, para estar con ellos en cada día, en cada momento. Fue muy difícil para nosotros. Entonces en ese momento nosotros lo que hicimos fue que le gestionamos terapia a los niños, así que nos involucramos todo en terapia individual para los niños y también en terapia familiar. La gente a veces ve que uno publica cosas en video en el Facebook, que uno publica muchas cosas bonitas, que estamos en la piscina, que estamos en el parque, y todos esos momentos son reales y son bonitos. Ahora, los momentos grises, los momentos dolorosos, entonces esos se quedan en privado como tiene que ser. Entonces, para nosotros en realidad fue muy desafiante este proceso. La cuestión fue que después de un tiempo en terapia, los niños sus emociones ya estaban más sanas. Ellos hicieron un duelo terapéutico, como se llama. Podemos hablar de eso después de duelo terapéutico. Ellos hicieron un duelo terapéutico
diciéndole adiós de manera terapéutica a sus progenitores, porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo en persona, porque el día que ellos vieron a sus progenitores por última vez, ellos no sabían que esa iba a ser la última vez que lo iban a ver. Entonces, lo del adiós lo tuvimos que trabajar de manera terapéutica. Y eso es del lado de ellos. Del lado de nosotros, ha sido todo un desafío también, porque nosotros somos los primeros en nuestra familia, tanto del lado de mi esposo como del lado mío, somos los primeros en embarcarnos en esto, en adoptar. Para una de las partes, adoptar fue algo natural, porque venimos de una familia en donde siempre hemos acogido cosas. Esto lo voy a hacer con mucho respeto, tratando de ser lo más respetuosa posible con ambas familias, y lo voy a hacer en amor. Yo voy a decir mi parte y mi esposo va a decir la de él. ¿Usted está listo, señor director? ¿Usted quiere hablar un poquito acerca de cómo fue su proceso como de aceptación, su proceso de adaptación, su transición, convirtiéndose en el padre de 4 niños, sin haber vivido un embarazo, sin haber vivido, o sea, como sin anestesia, así, ¡fua! ¡Fua! ¿Usted qué lo quiere hacer? ¿Usted quiere que yo lo haga primero y después usted lo hace? ¿Cómo usted quiere que sea? Hazlo tú primero, Ok. Yo le voy a hablar desde mi punto de vista. En mi familia, yo vengo de una familia súper grande, señores. Mi abuela de parte de papá, o sea, mi abuela paterna, tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos vivían todo al lado de ella. ¿Qué sucede? Sus hijos a su vez tuvieron más hijos. Y estos eran mis primos hermanos. Entonces nosotros éramos una gran familia, vivíamos todos juntos. Todo en el mismo vecindario, en una línea de casa en donde todos éramos familia. Aparte de eso, mi abuelo, su esposo, a quien yo no conocí, tuvo hijos antes de casarse con mi abuela, y esos hijos también eran como hijos de mi abuela. O sea, para mí era muy natural eso de la acogida, de que tú tener a un hijo como tuyo, aunque no haya salido de tu vientre. Por otro lado, del lado de mi mamá, también ella viene de una familia numerosa, de muchos hermanos. Conocí a mi abuela materna y a mi abuelo paterno, pero del lado de mi papá solamente conocí a mi abuela, que mi abuelo ya había fallecido cuando yo nací, del lado de mi papá. Entonces, para mí era muy común, era muy natural tener una familia grande, porque yo vengo de una familia grande. Entonces, cuando me plantean la idea de tener 4 hijos, para mí era como un sueño hecho realidad, porque yo siempre soñé con una familia grande, y de eso le hablaba ahorita cuando le decía que le iba a comenzar por la mitad de la historia, porque para mí, yo comencé a soñar con tener una familia grande desde niña. Desde niña yo siempre supe que iba a tener muchos hijos. Por lo que le acabo de decir, vengo de una familia súper grande. Entonces, cuando llegué como a 6º curso, 5º curso, que nos enseñaron en la escuela acerca de reproducción, de cómo era la vida reproductiva de una mujer, de un hombre, todo eso para mí fue fascinante. Y dijo yo, perfecto, voy a tener hijos biológicamente, y también voy a adoptar. En ese momento, cuando yo hablé de adopción, era como una palabra rara para todo el mundo. Señores, yo le estoy hablando que yo tenía 14 años. Y cuando adopté, tengo 39 años ahora, cuando adoptamos nuestros hijos, hace 5 años atrás, porque fue en el 2018, 4 años atrás que lo adoptamos formalmente, yo tenía entonces 35,
Sí, 35. Yo tenía como 35. Estamos hablando que desde los 13, 14 años ya yo tenía claro de que yo iba a adoptar. Independientemente de que tuviera hijo biológico o no. Yo sabía que yo iba a tener muchos hijos porque iba a tener hijos biológicos y hijos adoptivos. Y de ahí es donde viene la May de la tribu. La May de la tribu fue una idea que el Señor me dio, porque ya el Señor había gestionado esto para mí. Fue una idea que el Señor me dio un día que yo iba en un carrito público allá en República Dominicana desplazándome de un lugar hacia otro, y yo dije, yo tengo que buscar, yo estaba escribiendo ideas de libros, y comencé a escribir y comencé a decir, ok, así va a ser mi historia como madre. Entonces, como yo quería tener muchos hijos, al menos 12 hijos, entre biológicos y adoptados, entonces yo dije, que me voy a llamar la May de la tribu. Y es una cosa increíble. Entonces, a los 34 años, estamos hablando de 13 y 14, que yo comencé, que el Señor puso eso en mi corazón, de ser madre adoptiva y también madre biológica. Estamos hablando de que años después, más de 20 años después, el Señor concretizó eso y nosotros nos convertimos en padres de 4 hijos. Para mi familia fue algo natural, porque mi familia, porque yo vengo de una familia numerosa, porque mi familia, sobre todo la más cercana, siempre supieron que yo toda mi vida la planeé para ser madre. Yo estudié psicología clínica por eso, porque yo dije, voy a tener muchos hijos y quiero tener el mayor conocimiento posible para yo guiar a mis hijos. Por eso quería saber mucho de conducta humana y sobre todo de psicología infantil. Para mí, las materias de psicología infantil en la universidad eran como las más fascinantes, porque yo todo lo veía en torno a ser madre. Entonces, para mí tener 4 hijos y que ya esos muchachos eran míos, de mi propiedad propia, con mi apellido, que no iban a ir a ningún lado, fue como un sueño hecho de realidad. Para mi familia también estaban todos muy felices para nosotros. Del lado de mi esposo fue un poco diferente, porque eso lo vas a compartir tú. Puedo decir un poquito porque, ¿sabes? Ok. Tú no tienes que hacerlo, ¿ok? Ok. El señor director está tímido. La gente de Facebook no lo va a oír, pero espero que lo puedan. Ay, padre, se cayó un teléfono. Ok, un momento. Está bien, papi, solo apágalo ese teléfono. Es el que se cayó y quédate con el todo. Ok. Lo apagaste, apágalo ahí en el sistema. Sí, ya. Lo apagaste. No está apagado, pero no se está viendo ahora. Pero cuidado, si queda en blackout. No. Ok. Entonces, estábamos diciendo que, bueno, que no iban a escuchar a mi esposo, porque aquí en el Facebook no lo van a escuchar, pero sí en el YouTube. En el video de YouTube, sí, lo que vayan a ver cuando lo subamos el domingo, sí van a poder verlo, porque él va a poner la cámara para donde él, para conversar. Ok, voy a poner la cámara para que hablemos entre los dos. Ok, perfecto. Ok. Ahí Lo pueden escuchar a mi esposo, la gente de aquí de Facebook, lo pueden escuchar. Bueno, ya me están viendo aquí. Pero no en Facebook. Bueno, también sí. te van a ver en YouTube. Ok. Ok, dale. Bueno. Señores, yo estoy tan tensa hablando de este tema que me estoy despellejando los dedos. ¡Ay, Iris! ¡Estás ahí! ¡Qué bueno! Ok, dele, señor director. De parte de mi familia fue un poco difícil porque yo en realidad no sabía cómo le iba a abordar el tema a ellos, entonces tenía un poco de miedo de cómo ellos iban a reaccionar porque ellos esperaban que yo tuviera hijos biológicos. Sí. Entonces, nada, al principio no le gustó mucho la idea a ellos, entonces se llevó un proceso para que ellos se acostumbraran a la idea de que ya eran mis hijos. Sí. Ya no se podía hacer
como quien dice, muchas cosas, sino ya yo había tomado la decisión de que los muchachos fueran nuestros hijos. Entonces, nada, yo básicamente estaba apoyando a mi esposa, porque yo en mi mente tenía que tener una familia de 3 niños. O 2. No, 4. Entonces fue un poco difícil. Todavía dice 4 y eso que le... No se lo digan, pero le faltan 8 todavía para completar los 2. Bueno. Usted no escuchó esa parte, señor director, siga. Entonces, nada, la familia se fue acostumbrando y ahora ya llevamos una relación más sociable. Ellos quieren los muchachos y me siento tranquilo con eso. Sí. Sí, para ser justos y para ser lo más realista posible con relación a la familia de mi esposo, hubieron 2 factores que influyeron para que ellos estén... ¿Cómo digo eso? Porque es que quiero ser muy respetuosa y decir esto con mucho amor. Para ellos, para ellos fue difícil. Ellos como quiera no ven mi programa, anyways. Así que bueno, mentira, ellos sí lo ven. Ok, pero ojalá que no lo vean, porque no quiero que me malinterpreten. Para ellos fue difícil por 2 razones. Número 1, era algo nuevo para ellos, lo cual es entendible. En el lado de ellos no existía como la cultura de acoger niños. O sea, para ellos, hijos son lo que tú procreas en tu vientre y das a luz. O engendras, en el caso de los varones. Para ellos todo esto era algo nuevo. En la dinámica familiar de mi esposo es así. Y eso yo siempre lo entendí. No dejo de dolerme su posición, pero yo lo entiendo. Eso es lo número 1. Lo número 2 es que los primeros niños de acogida, hijos de acogida que nosotros tuvimos, en realidad ellos se habían encariñado con los 2 niños. Primero, eran hijos de acogida, no eran nuestros hijos adoptivos, pero ellos se habían encariñado. Como ellos no conocen el sistema, ellos pensaron que con el hecho de ellos estar con nosotros, eso significaba que iban a ser nuestros hijos adoptivos. Pero la verdad es que cuando los niños están en la casa y los padres y los progenitores todavía no han perdido sus derechos parentales, entonces tú eres su familia de acogida, su familia temporal. Pero eso era algo que ellos no entendían. Cuando los niños llegaron, ellos se encariñaron mucho con los niños. Eran unos hermanitos, 2 hermanitos, y ese número era aceptable para ellos. También estaba el hecho de que esos niños, como eran mezclados de caucásico con African American, parecían latinos y se parecían mucho a Waldo y yo. Mucho. Parecían nuestros hijos biológicos. Entonces, para ellos yo pienso que era muy aceptable, porque en ese caso no tenían que dar como muchas explicaciones. Porque yo pienso que el hecho de que Waldo y yo no tuviéramos hijos biológicos les representaba a ellos como un poquito de shame, como de vergüenza, como Waldo no tuvo hijos biológicos. Pero deje ese teléfono, señor director, él no quiere cooperar, no importa. Okay. Pero si se parecen a ellos, entonces no hay que estar dándole tantas explicaciones a la gente. Es como que también era una parte como del que dirán, tú sabes, como, ok, que se parezcan a ellos para que la gente no haga muchas preguntas. Lo cual también es entendible, porque Waldo y yo que tenemos que lidiar con esas preguntas todo el tiempo, sobre todo como cuando vamos a espacios donde no nos conocen, es muy incómodo. Entonces ellos estaban viendo más allá. Nosotros no estábamos viendo nada de eso, pero ellos sí. Entonces es por eso ellos estaban un poquito más en contra de la adopción con relación a nuestros hijos de ahora, porque no se parecían a nosotros. Y eso implicaba dar muchas explicaciones en el futuro.
Y también la otra parte, ya le mencioné como 2 o 3 partes, la otra parte que yo entiendo de ellos es que estábamos hablando de 4 hijos. Entonces ellos entendían la responsabilidad que conllevaba tú criar a 4 hijos. No, no estamos hablando de uno ni de dos, son 4. Es una responsabilidad muy grande. Los padres saben, y más que ya eran personas mayores, que la etapa que Waldo y yo íbamos a apenas empezar a vivir, y ellos lo habían pasado. Entonces yo pienso que su intención siempre fue buena, solo que tal vez no pudieron como manejar la parte en la que te aconsejan, te dan una sugerencia, pero no tomar personal si uno no le toma el consejo. Yo pienso que esa fue la parte que no se manejó bien, porque nosotros no tomamos el consejo. Y entonces eso en realidad trajo mucha dificultad en la dinámica familiar. No entre mi esposo y yo, porque eh, mi esposo estaba a bordo, mi esposo amaba a los niños. Ya cuando llegó la adopción, al principio fue difícil para mi esposo, pero ya cuando llegó a la adopción, ya nuestros hijos habían estado con nosotros por 2 años. O sea, ya nosotros estábamos irremediablemente enamorados de nuestros hijos, tanto mi esposo como yo. Eh, pero eso para los miembros de la familia más importante de mi esposo, más cercana, fue algo muy difícil. Y la relación se estropeó mucho, en realidad. Pero nosotros decidimos no tomarlo personal, nos aferramos del Señor y dijimos que en algún momento el Señor le daría convicción, y en realidad nos mantuvimos fiel a lo que Dios estaba poniendo en nuestro corazón. Y nada, hoy por hoy la relación es muy buena, como estaba diciendo mi esposo, ya las cosas están más como normalizadas. Y entonces le digo esto porque, porque de esta cosa la gente no habla, son como trapos sucios, y yo obviamente lo estoy diciendo con respeto, con amor y sin entrar como en detalles. Pero por si alguien que está planeando adoptar pasa por algo como eso, uno espera que todo el mundo te va a apoyar y que todo el mundo va a decir, wow, qué chulo, que esto, pero desafortunadamente en nuestro caso no fue así. Ojalá que en el caso de alguien que me esté viendo sea así, pero no todo el mundo va a ser comprensivo, no todo el mundo va a entender tu corazón, no todo el mundo va a entender eh, no entenderlo, va a entender lo que tú estás haciendo, y no todo el mundo va a ver, eh, va a ver a esos niños de la manera en como tú lo ves. No todo el mundo lo va a amar de la manera en como tú lo amas, y no todo el mundo va a entender el ministerio que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón de la manera que tú lo haces, y está bien, porque cada quien procesa la cosa de manera diferente. Entonces, uno de nuestros hijos fue súper difícil para él, todo esto de la adopción, por muchas razones. Estoy pensando ahora, y en realidad no debo compartirle por qué, pero fueron muchas cosas que nosotros en realidad tuvimos que trabajar. Hubo uno de nuestros hijos, de eso hay algo positivo que sí le voy a mencionar. Uno de nuestros hijos, cuando llegó con nosotros, no sabía hablar. Él podía emitir sonidos, o sea, sus cuerdas vocales estaban bien, pero él no podía hablar. Y ya tenía 4 años. Y estoy muy contenta de decirle que 5 años después, 5 no, 6 años después, o 7, 6 años después, él no solamente habla inglés perfectamente fluido, sino que también habla español fluido. El siguiente podcast que yo lo voy a grabar después de este es acerca de cómo mi esposo y yo le enseñamos español a nuestros hijos, sobre todo a los 2 más grandes, que ya sabían inglés cuando nosotros llegábamos. Aún el que no hablaba entendía inglés. Entonces para nosotros, wow, fue muy difícil enseñarle español, no le vamos a mentir, pero lo logramos. Y hoy por hoy ellos hablan español y también inglés. Y eso es algo de lo que decimos, ¡yujú!
So, que fuimos a República Dominicana en el 2019 y ellos, así tan gringos como son, todo el mundo le decía, hey, you, what's your name? Di que hablando en inglés y vaina, di que un inglés ustedes saben. Y mis hijos le decían, hola, ¿cómo tú estás? Mi nombre es Joshua. Y ellos hacían, ¡ay, pero hablan español! Y mi corazón, de verdad, esos son uno de los momentos en que tú te sientes como tan, ay, Dios mío, como tan autorrealizada, como, wow, le enseñé español a mi hijo y ahora vino a República Dominicana y poder comunicarse en español con su familia. Fue algo bien chulo. Entonces, de recibir a un hijo que no hablaba ningún idioma a los 4 años y que hoy por hoy habla 2 idiomas fluidos, en realidad son una de las cosas que nos hacen sentir que hicimos lo correcto, que Dios ha estado con nosotros y que nos ha equipado y nos ha dado la herramienta correcta para echar nuestros hijos adelante. Y no sé si tienen alguna pregunta a la gente que están ahí, que están conectados, porque yo siempre tengo mucho que decir. Por eso hoy no hice guión, como pueden ver no tengo mi tablet en la mano, no hice guión porque esto tiene que ser algo bien orgánico, bien fluido y no sé en este momento cómo qué decirle, tenía tantas cosas de las que hablar y sin embargo ahora siento que se me olvidaron todas. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Porque el podcast se va a hacer súper largo. 46 minutos. Ok, that's fine. Esto es lo bueno de los podcasts, señores, que en realidad uno dura el tiempo que tiene que durar compartiendo lo que quiere compartir. Entonces, algo que me acaba de llegar, que sí me gustaría mencionarles, es acerca de cómo uno maneja el tema de la adopción con los hijos. Para nosotros la palabra adopción siempre ha sido una palabra común. Hay algunos padres que deciden... Ay, muchas gracias, Iris, tan linda, tú tan linda como siempre. Hay una palabra, hay algunas personas, algunos padres que deciden no revelarle a sus hijos sus orígenes, no decirle que son adoptados. Eso yo lo puedo entender porque hay mucho desconocimiento con eso y eso era lo que se hacía normalmente. Pero si usted está viendo este podcast porque usted está pensando en adoptar o hacer hogar de acogida o se está debatiendo acerca de si hablarle o no a sus hijos de sus orígenes, mi recomendación personal, tanto como mamá de acogida y como mamá adoptiva y también como psicóloga, les recomiendo encarecidamente que por favor no le oculte a sus hijos acerca de sus orígenes. Busque ayuda, trate de hacerlo de una manera, como con un profesional, para que ese profesional evalúe su hijo y vea cuál es la mejor manera de introducirle el tema de la adopción. Pero no espere que su hijo esté grande para decírselo. Yo pienso que es muy importante y para nosotros ha sido muy importante el hecho de que la palabra adopción haya sido en nuestra casa siempre una palabra común, como cualquier otra. La hemos enfocado como lo que es, como una gran bendición. Y para nuestros hijos es normal y más nos vale, porque tampoco es que uno puede tapar el sol con un dedo. O sea, nuestros hijos son caucásicos y nosotros somos latinos. O sea, biológicamente es imposible que nuestros hijos sean caucásicos y nosotros latinos. Entonces, pero aunque si hubieran físicamente parecido a nosotros, de todo modo, nosotros siempre tuvimos claro que íbamos a mantener a nuestros hijos siempre con la verdad. Nuestros hijos nosotros generalmente no le hablamos acerca de sus progenitores, pero cuando hacen preguntas siempre se las respondemos y se las respondemos con la verdad. ¿Por qué? Porque si ellos están haciendo una pregunta es porque ellos están listos para saber la respuesta a esa pregunta. Tratamos de darle la respuesta de una manera que sea enfocada a su etapa, a su edad, pero se la decimos. Y si es algo para lo que nosotros como padres entendemos que nuestros hijos aún no están listos para saber esa particular pregunta, o sea, respuesta a la pregunta que nos hacen, le decimos, sabemos la respuesta, pero pensamos que todavía tú no estás listo para saber o lista para saber ese detalle en particular.
Y una de las razones que me convenció a mí y a mi esposo de hablar de este tema ahora en la primera temporada de La Maíz de la Tribu es porque justamente en estos días uno de nuestros hijos comenzaron a hacernos preguntas muy específicas con relación a sus progenitores, a lo que pasó, cómo llegaron a nuestras vidas. No le puedo contar de esto por aquí porque es parte de la privacidad de mis hijos, pero yo esperaba esas preguntas cuando ese hijo en particular fuera más grande, no en este momento. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios que nosotros decidimos manejarnos con la verdad. Sí, y así es, la verdad sobre todo. Nosotros decidimos manejarnos siempre con la verdad, porque nuestros hijos, por las circunstancias, por todas las cosas en las que ellos han pasado, no merecen menos de eso. Cualquier hijo siempre merece la verdad. En el caso de nuestros hijos, tomando en cuenta su historia, es muy importante para ellos que mi esposo y yo siempre le hablemos con la verdad, porque nosotros somos los únicos adultos en lo que ellos confían 100%. Entonces, si nosotros como sus padres le ocultamos cosas o le decimos mentiras, entonces eso es algo que juega en nuestra contra. Eso es un arma de doble filo. Entonces, por eso siempre tratamos de manejarnos con la verdad. O no tratamos, nos manejamos con la verdad. Si hay alguna cosa en la que nosotros entendemos que ellos no están listos para saberlo, por su edad se lo decimos. Yo sé que tú quieres saber tal cosa, pero no creo, porque a veces son temas como de gente grande, y no queremos llegar ahí todavía, pero en su momento sí lo vamos a hacer. Entonces siempre estén preparados para esa pregunta que se la van a bombardear de la nada. Ustedes se van a quedar así como... Jonas un día, mi hijo más chiquito, me dijo que le enseñé fotos de cuando él estaba en mi barriga. Y yo siempre, desde que él me hacía esa pregunta, que él estaba más chiquito, siempre le decía, mi amor, es que tú eres mi hijo porque el Señor te trajo a mi vida y Él nos unió. Su plan fue que yo fuera tu mamá. Solo que tú creciste en la barriguita de otra persona, de otra mujer. Tú no creciste en mi barriguita. Eso yo le decía cuando él estaba más pequeño. Pero parece que él se le olvidó y hubo un día que él me dijo, mami, enséñame fotos de cuando yo estaba en tu barriguita. Ay, Dios mío, Señor. Entonces eso fue otra conversación que tuve que tener con él cuando él ya estaba más grandecito y él no me volvió a preguntar. Yo le hablé de su historia, le hablé con mucho amor, le hablé de su progenitora con mucho amor también y le hablé de su historia como una historia de amor, como lo que es una historia de amor. Y en realidad fue bien lindo. Pero siempre tenemos que manejarnos con la verdad. Porque, o sea, la verdad siempre tiene que ser por delante por muchas razones. Papi, ¿tú crees que hay algo que debería abarcar en esto que no lo estoy diciendo? Porque... No, yo creo que lo que estás hablando está bien correcto. O sea, hay que hablarle siempre con la verdad para que ellos sepan de sus orígenes y no esperar que ellos crezcan y crean que son de uno, aunque se vean diferentes. Pero siempre hay que hablarle de sus orígenes para que ellos tengan esa conciencia. Wow, papi me habló de mi origen y ahora yo, si quiero irme por esa vertiente de buscar de donde yo soy, yo puedo hacerlo, pero papi siempre me está apoyando. Cierto. Sí, lo que me recuerda que nosotros decidimos, años después de que la adopción se efectuó, buscar a los progenitores de nuestros hijos de manera virtual. Nosotros tenemos contacto con ella. Esto fue una decisión deliberada que tomamos porque, como le digo, la realidad es que nuestros hijos tienen los genes de sus progenitores, no tienen los genes de nosotros. La verdad es que nuestros hijos en algún momento van a querer conocer a sus progenitores, estar en contacto con ellos. Eso es una realidad. Puede ser que hay algunos casos que nosotros hemos escuchado en la que
en la que los hijos adoptados deciden no querer saber nada de sus progenitores, pero no sabemos cuál va a ser la decisión de nuestros hijos, sea cual sea su decisión. Nosotros, sin importar lo que nosotros sentamos o pensemos, nosotros queremos estar ahí para nuestros hijos. Entonces nosotros decidimos estar en contacto con los progenitores. Los progenitores no están en contacto con nuestros hijos, pero sí con nosotros. Porque algún día cuando alguno de mis hijos o mis hijos quieran conocer a sus progenitores, nosotros queremos ser quienes le digamos, ok, nosotros sabemos dónde están, sabemos cómo se llaman y nosotros vamos a estar contigo en cada proceso. ¿Por qué? Porque lo van a hacer como quieran. Si ellos quieren encontrarlo, ellos lo van a encontrar. Es muy fácil. A los 18 años ellos van a tener acceso a sus récords, van a tener acceso a la información de sus progenitores. Entonces, no nos podemos como cerrar, decir como, no, que no lo conozcan, que qué sé yo qué, no. El día que mis hijos quieran contactar a sus progenitores, nosotros vamos a hacer lo primero, que vamos a estar ahí para ellos y que lo vamos a guiar y que lo vamos a llevar y todo eso. Sí, eso es lo que ellos deciden. Porque uno se tiene que preparar para todo. ¿Es algo con lo que yo necesariamente voy a estar de acuerdo? Bueno, si tú me preguntas ahora, no, yo no estoy de acuerdo. Pero no se trata de mí, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo quiera. Se trata de lo que es mejor para nuestros hijos. Y cuando llegue el momento, si lo que ellos deciden es saber de ellos, pues eso va a ser algo bueno para ellos. Que nos va a costar, porque si se trata de saber lo que, de poner lo que nosotros sentimos, yo siento más bien, porque pienso de manera diferente, pero siento, mi corazón de madre es que son míos y de nadie más. Porque yo es la que he estado ahí en su momento más difícil. Yo soy más bien la que he estado ahí, mi esposo en sus momentos más difíciles, en su día a día. Y la única mamá de ellos soy yo. Así es como yo me siento. Pero la razón me dice que mis hijos tienen una conexión de por vida con sus progenitores solo por el hecho de que ellos son sus progenitores. Y si eso es algo a lo que yo no me voy a cerrar. Entonces, mientras más temprano de la vida de mis hijos yo comience a pensar en eso, mejor va a ser para mí cuando llegue el momento. Porque como le dije, no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que mis hijos sientan y de lo que es mejor para ellos. Si conocer a sus progenitores le va a traer sanidad en ciertas áreas de sus vidas, le va a traer alguna liberación, si lo va a ayudar a sentirse mejor con relación a saber de dónde vienen, por qué, ok, tuve una buena vida, mis padres fueron buenos padres, pero quiero saber por qué mis progenitores tomaron la decisión que tomaron. Eso es una respuesta que yo no le puedo dar. Yo le puedo decir lo que yo creo y siempre se lo digo con amor y sin contarle el lado oscuro de todo eso. Pero la verdad es que si yo fuera ellos, yo quiero saber qué estaba pasando por su cabeza, por qué lo hicieron. Eso es un factor, en inglés dice fact, es un hecho de que uno va a tener esos interrogantes. Y yo, por muy madre de ellos que sea, no puedo evitar que ellos tengan ese tipo de sentimiento y de curiosidad, de saber a quién me parezco, por qué hago este gesto, por qué mis ojos son de este color, por qué cierta cosa me alteran, por qué cierta cosa me gustan, por qué cierta cosa no me gustan. Para ellos es importante. Entonces, sin importar lo que yo sienta y que yo quiero mis hijos para mí sola y para mí, y de nadie más, que son míos y de nadie más, eso es lo que yo quiero. Pero mis hijos no son siamesos conmigo, mis hijos tienen su propia personalidad, tienen sus propios intereses, sus propios sentimientos. Y sobre todo mis hijos no me deben nada. No me deben nada, ni a mí ni a mi esposo, porque lo que nosotros decidimos lo hicimos en nuestro libre albedrío, lo hicimos por amor
Independientemente de lo que suceda cuando ellos cumplan 18 años, nuestros hijos no nos deben absolutamente nada a nosotros, porque esto fue lo que nosotros elegimos para nosotros. Nosotros somos sus padres porque lo amamos. Y por tal razón nuestros hijos no tienen ninguna deuda con nosotros, ni siquiera moral, en la que ellos puedan decir, quiero buscar a mis progenitores, pero no lo voy a hacer para cuidar los sentimientos de mi mamá o de mi papá. Yo no quiero eso. Ellos que hagan lo que ellos en este momento consideren que es mejor para ellos. Y mi gran satisfacción va a ser que yo voy a estar al lado de ellos para lo que sea, si ellos me lo permiten. Si no me lo permiten, mi satisfacción va a ser que ellos no van a tener que ir a una agencia a buscar información acerca de sus progenitores, sino que ellos desde ya saben que yo tengo contacto con ellos. Mis 3 hijos más grandes saben que yo tengo contacto con sus progenitores y que llegado el momento, yo soy la persona. Mi esposo y yo somos la persona a la que ellos van a ir para estar en contacto con sus progenitores si eso es lo que ellos quieren. No tienen que ir a ninguna agencia, no tienen que hacerlo en secreto. Si deciden hacerlo en secreto, van a ser adultos, está bien. Pero no porque nosotros no estemos cerrados a que ellos lo hagan. Entonces, con relación a este tema, siempre hay muchas cosas que decir. Si hay algo en particular de lo que ustedes quisieran que nosotros hablemos, nosotros estamos más que abiertos a hacerlo. Así que déjenos en su comentario aquello en particular, déjenos sus preguntas y déjenos saber exactamente qué cosa en particular ustedes quisieran escuchar acerca de hogar de acogida o temporal, acerca de adopción y acerca de nuestra experiencia siendo padres adoptivos. Porque yo entiendo que hay muchas cosas que uno no cubre, porque no por cuestión de tiempo, sino porque uno comparte como lo que más le viene en ese momento. Así que ya saben, muchas gracias por haber estado ahí. El próximo podcast va a ser acerca de cómo le enseñamos español a nuestros hijos. Y nada, que tengan unos buenos días, que tengan buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos hayan visto. Bye.